y ahora le vamos a dar la bienvenida a Luis Roa, compañero, abogado de trabajadores, docente, universitario y asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, veo que estás en viaje. Sí, sí, yendo acá para allá. Queríamos, comentar, tenemos publicada en nuestra página web una nota que se llama Los puntos centrales de la reforma laboral, un análisis que haces bien detallado de las implicancias de esta reforma laboral que está en la ley bases y que entró en vigencia el día de ayer. ¿Querés hacer un repaso entonces de lo que significa entonces que se empiece ya a aplicar esta ley? Mira, en principio es el capital simbólico que implica eh, que una ley entre en vigencia el 9 de julio, ¿no? Eh, ya de por sí es una situación por demás escabrosa. Ujú. Perdón, estoy perdiendo un poquito la señal, díganme si se me escucha bien. Se escucha bárbaro, no hay problema. Eh, Si querés puedes sacar la cámara así no interfiere. bien, bien. El punto es que el artículo 237 de la ley bases establecía prácticamente para la mayor parte de la ley que entraba en vigencia la norma al día siguiente de su publicación. Bueno, al día 8 de julio, y esto no es un tema menor, el Ujú. gobierno se encargó de publicar en el boletín oficial, serían las 010, 020, ya en la madrugada, eh, cosa que la ley efectivamente pueda entrar en vigencia en el momento que él esté, bueno, en este acto, Sí. que Milei esté en este acto con los gobernadores y, eh, y para aportar más a ese capital simbólico que por una parte habla de la libertad, que por una parte utiliza la fecha de la independencia, el día patrio, pero por otra parte es una ley que corporiza, que materializa ni más ni menos que el andamiaje jurídico de la disolución nacional. Y dentro de ello una reforma laboral que va en el sentido opuesto, ¿no? Es una Ujú. reforma laboral que bajo el argumento de la modernización lo que propone es más deslaboralización, que bajo el argumento de la supuesta dilución de las relaciones de dependencia en las relaciones del trabajo, lo que está aportando es mayor dependencia y un brutal retroceso de los trabajadores a las normas regulatorias del siglo XIX. Claro. Eso como gran título. Eh, la reforma en sí, y que amerita un detalle mucho mayor, es una reforma brutal al empleo público, distorsionando y modificando de cuajo la figura de la disponibilidad, por lo cual se somete al personal de planta permanente, ya no a los transitorios o a la planta transitoria, a un esquema por el cual van a ser despedidos ineluctablemente en 12 meses. Eh, la figura de la disponibilidad fue concebida durante la democracia de modo distinto a lo que lo hizo la dictadura cívico-militar del 76 al 83, en el sentido de encontrar un nuevo cauce para aquellos empleos en áreas del Estado que fueran disueltas o fueran reestructuradas. Es decir, el ABC de la disponibilidad en el empleo público nacional es la reubicación y eso se modifica. Claro. Además de montar todo un sistema represivo, porque no cabe otro tipo de apreciación, todo el esquema sancionatorio de la Ley de Empleo Público Nacional, duplicando las sanciones para permitir poner siempre en tela de juicio la estabilidad del empleo público. Eh, del mismo modo y de modo favorable para el trabajo, para el Estado empleador, perdón, Ujú. se duplican los plazos de prescripción. Bueno, en definitiva, en suma, un sistema de persecución y de racia constante a los empleados públicos nacionales. Eso se complementa con estos desguaces que vemos cada 3 meses, donde echan a miles y miles de trabajadores en planta transitoria. Claro. Al mismo tiempo se establece un sistema de, no me gusta dar la expresión, pero para que se comprenda, de blanqueo laboral, donde a los empleadores incumplidores, a los empleadores que serialmente no han incumplido las normas laborales, se los perdona. Es un sistema de impunidad laboral por el cual se les
condonan sanciones, infracciones, multas, se les retira del registro de empleadores incumplidores, al REPSAL, incluso se les extingue las acciones penales, por ejemplo, por ley penal tributaria, pero a su vez se le perdonan las deudas que tengan ante los sistemas de seguridad social por montos no menores al 70%. Y uno diría, ¿a cambio de qué? ¿Qué recibirían los trabajadores a cambio? Y los trabajadores recibirían a cambio solamente el reconocimiento de 5 años de trabajo y por la suma del salario mínimo vital y móvil. Imagínate vos si hubieras estado trabajando 10 años sin registrar, o por una suma que, bueno, hoy el salario mínimo vital y móvil es de 234.000 pesos. Cualquier trabajador, aún los más precarizados, están por encima de esa suma. Sí. Si nosotros pensamos que de modo complementario, de modo paralelo y asociado se está manifestando la necesidad de reformar el sistema jubilatorio, eliminando las moratorias previsionales, el cuadro es dantesco. A su vez se eliminan las multas por sancionatorias del empleo no registrado, tanto en la Ley Nacional de Empleo, se deroga la Ley 25.323, se deroga el artículo 50 del Estatuto del Personal de Casas Particulares que penaliza a los tomadores de trabajo que no tuvieran registradas a las empleadas en sus casas. El cuadro se complementa en otro universo también, precarizando el trabajo agrario que se estimula de ahora en más la terciarización y empiezan a aparecer de modo institucionalizado y legalizado las colocadoras de personal, que tienden a precarizar y precisamente a generar un universo de testaferros que siempre fue perseguido, al menos por la autoridad de aplicación, por los ministerios de trabajo, y que había encontrado un refugio en el Estatuto del Peón promulgado en tiempos de Cristina en el año 2011. La ley de contrato de trabajo tal vez es el plato de fondo. Se excluye de la ley de contrato de trabajo a los trabajadores contratados por locaciones de servicio y de obra, en una manifiesta violación a lo que los laboralistas llamamos el principio de primacía de la realidad. Se crea un universo paralelo de trabajadores que pueden cumplir todos los recaudos reales de un trabajador, pero que ahora formalmente no lo van a hacer, por lo cual van a estar fuera de la ley de contrato de trabajo, fuera del convenio colectivo de trabajo, no van a tener sindicato, no van a tener derecho de huelga ni paritarias. Se utiliza de ahora en más la figura del trabajador independiente que puede contratar a 3 colaboradores, complementando lo anterior y sacándolos del derecho del trabajo. Cualquier almacén pequeño, cualquier micropyme, un kiosco, cualquier emprendimiento de los que conocemos, pequeños, o incluso empresas que son descentralizadas podrían entrar en este esquema. Se extiende a 6 meses el periodo de prueba, y en empresas de más de 8 trabajadores se extiende incluso, en empresas de más de 6 trabajadores se extiende a 8 meses, y en empresas de menos de 6 trabajadores se extiende a 1 año. El periodo de prueba significa tener ni más ni menos que un contrato precario. Recordemos que en los 90, cuando esto se utilizó, se lo llamaba el contrato de prueba, más que el periodo de prueba dentro del contrato por tiempo indeterminado. La ley habilita incluso a contratar en periodo de prueba a trabajadores contratados por temporada. Si yo tengo un guardavidas, tengo un balneario en la costa y tengo un guardavidas que trabaja 4 meses por año y estoy en una microempresa, es decir, tengo menos de 6 guardavidas, recién al 4.º año va a dejar de estar, va a estar fuera del periodo de prueba. No, es una locura. Habilita también que mediante negociación colectiva se pueda sustituir el sistema de indemnización por despido por un sistema de capitalización, un sistema similar al de la UOCRA, y sigue la lista. La verdad que es un cuadro donde podríamos decir que, lejos de ganar su libertad el trabajador, lejos que en un día como el 9 de julio pueda asociar una ley laboral a la independencia como clase obrera, van en sentido opuesto. Hoy los trabajadores son mucho más dependientes que ayer, son mucho más dependientes que
que antes de sancionarse esta ley, y el horizonte no es promisorio, porque esta ley entró en vigencia con todas sus consecuencias desde ayer mismo. Tremendo, sí. Bueno, uno a medida que va leyendo y repasando y profundizando en la información, en tu nota, ¿no? Todo esto que acabas de resumir, se vuelve cada vez más oscuro el panorama para cualquier trabajador. Ahora la pregunta es, porque leía que además la CGT está viendo la manera de llegar a una cumbre para ver cuáles van a ser los pasos a seguir una vez que ya se promulgó esta ley. ¿Qué opciones quedan para revertir todo esto, si es que las hay? Mira, yo soy muy respetuoso de, de la organización obrera, soy muy respetuoso de la CGT. De Ujú. hecho, tuvo una muy buena estrategia judicial cuando otros sectores, cuando se dictó el DNU, habían apostado todo a impugnar in totum el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, Sí. la CGT apostó por una medida más práctica, que era impugnar y pedir la nulidad del título laboral, el título 4, eh, que aún sigue suspendido por una decisión de la sala de feria el 30 de enero pasado. Ahora bien, yo creo que ahora es un poco más complicada porque estamos hablando de una ley nacional. Claro. Cuando la sala de feria se pronunció el 30 de enero, lo hizo sobre la base de argumentos formales, es decir, analizó el decreto de necesidad y urgencia no sobre las cuestiones de fondo, no sobre las garantías constitucionales de fondo vulneradas por el DNU, sino por las formas. Claro. Pero Ahora eso más queda allá de fuera la, de, digamos, de discusión, porque acá ya estamos hablando de una ley aprobada. estamos hablando de una ley muy amañada, una ley donde corrió dinero, donde la ley Banelco ha quedado como un espejo frente a esto, porque eh, eh, claramente no han funcionado las instituciones republicanas, pero es una ley, como vos Mm. señalás, es una ley. Y, y ahí quisiera ver si es tan permeable el Poder Judicial, iba a decir la justicia, perdón, Sí. el Poder Judicial frente a un reclamo de estas características. ¿Puedo aventurar algún tipo de respuesta de rechazo a los términos de esta ley? Porque es inconstitucional en varios aspectos, pero no puedo aventurar más allá de lo que es el fuero laboral. Mm. Cuando llega a estratos superiores, tales como, como la Corte Suprema de Justicia, donde todavía está pendiente el tratamiento del DNU 70 de 2023, ahí ya tengo una serie de dudas cada vez más grandes. Bien. Es como nos decían en la facultad, la ley es la ley, pero sobre todo la ley es lo que los jueces dicen que es la ley. Claro. Ya, entiendo. Bueno, está bastante complicado entonces. O sea, debería o aprobarse otra ley que reponga todo lo perdido o se debería derogar, cosa que, bueno, ya depende del Ejecutivo Nacional. Lo veo muy complejo. A ver, tampoco quiero con esto dar a entender que esta ley respeta la Constitución. Sí. Repugna la Constitución en al menos una decena de artículos. Eso que quede absolutamente claro, arrancando por el 14 bis que dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y esta ley abiertamente desprotege a los trabajadores. Ujú. Arrancando por ahí con 10 artículos al menos de la Constitución, yo podría ratificarte esto, pero no por hacer un pragmatismo pesimista, te señalo esto de la Corte o las posibilidades o las imposibilidades de dictar en el corto plazo una norma derogatoria. Lo estoy planteando desde la urgencia. Creo Mm. que esto se resuelve con movilización popular, seguir construyendo y entender que es muy grave a partir de ayer jurídicamente, legalmente, formalmente la situación de los trabajadores. Bien. Eh, y en esto hace falta la CGT, hace falta la CGT autónoma, hace falta la CGT de trabajadores, hace falta hacen falta los movimientos sociales, hace falta todas las regionales de la CGT movilizada tras la idea que esto es el fin de, o mejor dicho, la peor ley laboral, la más precarizante, la más antiobrera, la más flexibilizadora desde la última dictadura cívico-militar. Bien.
Clarísimo como siempre, Luis. Te agradecemos mucho este tiempo con Radiográfica. No, no, por favor, y disculpen lo tumultuoso que estoy en viaje y no sé No, cómo. no, por favor. Gracias por el tiempo. Ahí No, pasaba, ¿eh? ustedes.